¿Alguna vez has sentido que por más que trabajes, la vida no te da justicia? ¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de tanto esfuerzo, todo parece insuficiente? Hoy te contaré la historia de Alina, una mujer de 33 años en Barcelona, enfrentando sus luchas financieras y personales. Su historia te mostrará que la verdadera fuerza y el éxito no dependen solo del trabajo duro, sino de reconocer tu propio valor. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si en todo el universo se encendiera una pequeña luz. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y resultados aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo. Alina tenía 33 años y vivía en Barcelona, en un pequeño apartamento que daba a una calle siempre llena de gente. Desde afuera, su vida parecía normal. Incluso envidiable para algunos. Tenía trabajo, tenía independencia, tenía una rutina estable. Cada mañana se despertaba temprano, preparaba café, abría el portátil y comenzaba a trabajar mientras la ciudad cobraba vida detrás de la ventana. Pero por dentro, Alina estaba cansada. No el cansancio que se cura con una noche de sueño, sino ese cansancio silencioso que se acumula cuando das demasiado y recibes muy poco a cambio. Era freelance. Trabajaba para distintos clientes, cumplía plazos, resolvía problemas, respondía mensajes a cualquier hora. Siempre estaba disponible. Siempre decía que sí. A fin de mes, cuando revisaba su cuenta bancaria, el resultado era casi siempre el mismo. El dinero entraba y desaparecía. Alquiler, facturas, comida, transporte. No quedaba margen para ahorrar, ni para respirar con tranquilidad. Y aún así, Alina se repetía lo mismo una y otra vez: al menos tengo trabajo. Al menos no me falta nada. Ese al menos se convirtió en su forma de sobrevivir. Había aprendido a aceptar presupuestos bajos, a trabajar horas extras sin cobrarlas, a justificarlo todo. Es solo un proyecto pequeño. Es una buena oportunidad. Más adelante vendrá algo mejor. Y mientras tanto, su agenda se llenaba, pero su vida no avanzaba. Una noche, después de un día especialmente largo, Alina se sentó frente a la mesa del comedor con el portátil abierto. No estaba trabajando. Solo miraba números. Ingresos, gastos, meses anteriores. Decidió hacer algo que llevaba tiempo evitando: analizar su situación con honestidad. Y ahí apareció una verdad incómoda. Cuanto más trabajaba, menos parecía ganar. No era una sensación. Eran datos. Año tras año, su experiencia había aumentado, sus habilidades eran mejores, sus clientes más exigentes, pero sus tarifas seguían prácticamente iguales. El problema no era la falta de trabajo. El problema era el valor que ella misma se estaba poniendo. En ese momento, una pregunta le atravesó la mente con una claridad brutal: ¿y si no es que el mundo me paga poco, sino que yo me cobro poco? Ese pensamiento le dio miedo. Porque aceptar eso significaba asumir responsabilidad. Y la responsabilidad pesa. Alina recordó todas las veces que quiso pedir más, pero no lo hizo. Todas las veces que pensó en rechazar un proyecto mal pagado, pero aceptó por miedo a quedarse sin nada. Miedo al silencio del calendario. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que, si pedía más, alguien dijera que no. Había construido su vida financiera sobre el miedo. Y lo había normalizado. Durante mucho tiempo creyó que la estabilidad venía de no incomodar, de no exigir, de adaptarse siempre. Pero esa estabilidad era frágil. Vivía con la sensación constante de que, si dejaba de correr, todo se caería. Esa noche no pasó nada extraordinario. No hubo una revelación mágica.
No tomó decisiones drásticas. Pero algo cambió. Por primera vez, dejó de culpar a las circunstancias y empezó a mirarse a sí misma con honestidad. Se dio cuenta de que no estaba atrapada por la falta de oportunidades, sino por una idea silenciosa que llevaba años acompañándola, la idea de que debía conformarse. De que pedir más era arriesgado. De que su tranquilidad dependía de aceptar menos. Y esa idea, sin que ella lo supiera, le había costado años de agotamiento. Alina cerró el portátil y se quedó sentada en silencio. Afuera, la ciudad seguía igual. Pero dentro de ella, algo se había movido. No era valentía todavía. Era conciencia. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Porque cuando una persona empieza a ver con claridad, ya no puede fingir que no sabe. Esa fue la noche en que Alina entendió que el verdadero problema no era el dinero que no tenía, sino la forma en la que había aprendido a tratarse a sí misma. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una decisión que pondría a prueba todo lo que creía sobre seguridad, éxito y valor personal. Al día siguiente, Barcelona despertó como siempre. El ruido de los cafés, los pasos rápidos en las aceras, la vida avanzando sin detenerse por nadie. Alina también despertó como siempre, pero no era exactamente la misma. Mientras preparaba su café, sentía una incomodidad nueva, como si una verdad que había estado escondida durante años ahora ocupara demasiado espacio dentro de ella. No era tristeza. No era rabia. Era claridad. Y la claridad, a veces, duele más que la confusión. Abrió el portátil y empezó a trabajar. Correos, mensajes, tareas pendientes. Todo igual. Pero esta vez, algo le llamó la atención. Cada mensaje que le pedía un pequeño ajuste, un favor rápido, algo sencillo que no debería llevarte mucho tiempo, le provocaba una tensión en el pecho. Se dio cuenta de algo inquietante, nadie la estaba obligando a aceptar esas condiciones. Ella lo hacía sola. Durante años, había creído que decir que sí a todo era ser responsable. Profesional. Agradecida. Pero ahora empezaba a ver el otro lado. Decir que sí a todo también era una forma de decirse que no a sí misma. Decidió revisar conversaciones antiguas con clientes. Mensajes de meses, incluso años atrás. Y el patrón era claro. Ella siempre se adaptaba. Siempre ajustaba el precio. Siempre encontraba la manera de hacerlo funcionar, incluso cuando eso significaba trabajar más por menos. Y lo más duro fue darse cuenta de que muchos clientes no lo pedían con mala intención. Simplemente aceptaban lo que ella ofrecía. El límite nunca lo habían puesto ellos. El límite nunca había existido. Ese día, uno de sus clientes habituales le escribió. Nada fuera de lo común. Un nuevo proyecto. Más trabajo. El mismo presupuesto de siempre. Alina leyó el mensaje varias veces. Sintió el impulso automático de responder que sí. Los dedos listos sobre el teclado. Pero se detuvo. Por primera vez, se permitió sentir el miedo sin correr a apagarlo. El miedo a que, si decía algo distinto, la rechazaran. El miedo a perder estabilidad. El miedo a enfrentarse a un posible no. Y entonces se hizo una pregunta simple, pero incómoda. ¿Qué es lo que realmente estoy protegiendo? No era su tiempo. No era su energía. Era una imagen. La imagen de alguien fácil, flexible, siempre disponible. Una imagen que, sin darse cuenta, había construido para sentirse necesaria. Alina entendió algo importante ese día. Muchas personas no se quedan en situaciones injustas porque no vean la injusticia, sino porque temen lo que pasará si dejan de aceptarla. El miedo al vacío puede ser más fuerte que el deseo de algo mejor. Esa noche salió a caminar.
sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad, la gente conversando, las terrazas llenas. Observó a su alrededor y se preguntó cuántas personas estarían viviendo algo parecido. Cuántas estarían agotadas, no por trabajar demasiado, sino por no sentirse valoradas. Pensó en todas las veces que había asociado el dinero con estrés, con culpa, con conflicto. Nunca lo había visto como algo neutral, como una consecuencia lógica del valor que aportaba. Para ella, pedir más siempre había significado incomodar. Y prefería incomodarse a sí misma antes que a otros. Pero ese equilibrio era falso. Porque el precio lo pagaba siempre ella. Al llegar a casa, abrió un documento nuevo. No para trabajar. Para escribir. Escribió su nombre. Y debajo, empezó a anotar todo lo que realmente aportaba: experiencia, resultados, horas invertidas, problemas resueltos, clientes satisfechos. Lo que vio la sorprendió. No porque no fuera verdad, sino porque nunca se había permitido reconocerlo. Se dio cuenta de que había pasado años esperando que alguien más validara su valor, cuando ni ella misma lo estaba haciendo. Esa noche casi no durmió. No por ansiedad, sino por preguntas. ¿Qué pasaría si empezaba a poner límites? ¿Y si no todo el mundo se quedaba? ¿Y si, al final, eso era exactamente lo que tenía que pasar? Alina entendió que cambiar no significaba volverse dura o arrogante. Significaba ser honesta. Honesta con su tiempo. Con su trabajo. Con su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, una idea empezó a tomar forma en su mente. No era un plan detallado. Era una decisión interna. Silenciosa, pero firme. Tal vez no necesitaba trabajar más. Tal vez no necesitaba esforzarse más. Tal vez lo que necesitaba era dejar de traicionarse cada vez que aceptaba menos de lo que valía. Esa idea la asustaba. Pero también le daba una extraña sensación de alivio. Como si, por primera vez, el futuro no dependiera de aguantar, sino de elegir. Alina aún no había hecho ningún cambio visible. Nadie a su alrededor lo sabía. Pero algo esencial ya había ocurrido. Había dejado de verse como alguien que debía conformarse y había empezado a verse como alguien que podía decidir. Y cuando una persona llega a ese punto, nada vuelve a ser igual. Alina despertó esa mañana con un peso diferente en el pecho. No era ansiedad ni miedo, sino una especie de determinación silenciosa que nunca antes había sentido. Durante años había permitido que su valor fuera definido por otros, clientes, jefes, la rutina misma. Pero ahora entendía que nadie podía establecer sus límites por ella. Solo ella tenía ese poder. Se sentó frente al portátil con el café todavía humeante. Miró los correos, los presupuestos y los proyectos que había aceptado sin cuestionar, y por primera vez, vio el panorama completo. Era un patrón claro: trabajaba demasiado y cobraba poco, todo por miedo. Miedo a perder oportunidades, miedo a decepcionar, miedo a enfrentar un rechazo que nunca había llegado realmente. Alina respiró hondo y tomó una decisión: iba a cambiar la manera en que valoraba su tiempo y su trabajo. No se trataba de ser arrogante o exigir más por capricho, sino de reconocer su verdadero valor. Abrió un nuevo documento y escribió: precio justo por mi trabajo, tiempo y experiencia. Con cada palabra, sentía que algo dentro de ella se fortalecía. Esa semana, cuando un cliente habitual le ofreció un proyecto con el mismo presupuesto de siempre, Alina no respondió inmediatamente. Por primera vez, se permitió pensar antes de actuar. Revisó lo que realmente merecía, el tiempo que invertiría, la calidad que aportaría. Y luego, con calma, envió su respuesta con un precio justo, firme pero profesional. La reacción fue sorprendentemente simple: el cliente aceptó. No hubo drama,
no hubo conflictos. Solo reconocimiento. Y con esa aceptación, algo cambió en Alina. Comprendió que nunca había sido demasiado para pedir lo que merecía. Solo necesitaba permitirse valorarse a sí misma. Los días siguientes, Alina comenzó a aplicar la misma lógica en todos los aspectos de su vida profesional. Aprendió a decir no sin culpa cuando algo no le convenía, a priorizar proyectos que realmente le aportaban y a dejar de perder tiempo con compromisos que no respetaban su valor. Su calendario se volvió más ligero, su estrés disminuyó, y su capacidad de concentración y creatividad aumentó. El cambio no fue inmediato ni dramático, pero fue profundo. Por primera vez en años, su cuenta bancaria empezó a reflejar de manera justa el esfuerzo que realmente daba. Pero más importante que el dinero, fue la paz que llegó a su vida. Dormía mejor, disfrutaba sus mañanas, y el simple hecho de reconocer su propio valor le daba una confianza que antes no existía. Alina descubrió que la verdadera riqueza no estaba en trabajar más o impresionar a otros, sino en respetarse a sí misma y establecer límites claros. Esa libertad silenciosa le permitió enfocarse en lo que realmente importaba, proyectos que la apasionaban, relaciones profesionales que la valoraban, y tiempo para su propio crecimiento personal. Por primera vez, Alina entendió que su vida no necesitaba estar llena de ruido y reconocimiento externo para ser valiosa. La verdadera prosperidad venía de aceptar su propio valor, de tomar decisiones conscientes y de dejar de conformarse con migajas. Y mientras caminaba por las calles de Barcelona, observando la luz reflejarse en los edificios antiguos, sintió un alivio profundo. La ciudad seguía su ritmo, el mundo seguía avanzando, pero ella ya no era víctima de sus circunstancias. Había aprendido que su poder no estaba en complacer a otros, sino en respetarse a sí misma. Alina empezó a notar cambios sutiles pero poderosos en su vida diaria. Los proyectos que antes aceptaba por miedo, ahora los analizaba con cuidado. Cada decisión financiera se volvió consciente, evaluaba cuánto valía su tiempo, cuánta energía requería cada tarea, y si el retorno realmente justificaba el esfuerzo. Por primera vez, no sentía culpa al decir no. No porque se hubiera vuelto insensible, sino porque entendió que cada sí que daba sin valor propio era un paso más hacia su agotamiento. Al establecer límites, descubrió que su productividad aumentaba y que podía concentrarse en lo que realmente importaba. Un día, un cliente importante le pidió una entrega urgente, algo que normalmente la habría hecho correr y aceptar cualquier tarifa. Pero Alina, con calma, revisó sus horarios, calculó el valor de su tiempo y respondió con un presupuesto justo y un plazo razonable. El cliente aceptó. No hubo discusión, no hubo conflicto. Solo respeto mutuo. Ese momento se convirtió en un símbolo de todo lo que había aprendido. Pedir lo que uno merece no es egoísmo, es reconocimiento de su propio valor. Y al valorar su trabajo, los demás también comenzaron a valorarla de manera diferente. Lo que antes parecía imposible, ahora se estaba convirtiendo en su nueva realidad. Alina también comenzó a replantearse cómo invertía su dinero y su tiempo fuera del trabajo. Antes, cualquier ingreso extra se gastaba en gastos inmediatos o se utilizaba para complacer a otros. Ahora, cada euro que ganaba tenía un propósito: ahorro, inversión, aprendizaje, experiencias que realmente le enriquecieran. Poco a poco, su cuenta bancaria reflejaba no solo el fruto de su trabajo, sino también la claridad con la que estaba tomando decisiones. No era riqueza ostentosa ni lujos innecesarios, era libertad financiera, tranquilidad y control sobre su vida. En el ámbito personal, también notó cambios. Las relaciones que antes la drenaban, empezaron a desaparecer de manera natural. Aquellas personas que no respetaban sus límites, que no valoraban su tiempo, dejaron de tener espacio en su vida. Y en su lugar, llegaron conexiones más saludables, basadas en respeto y reciprocidad.
Alina descubrió que el dinero era solo un reflejo de cómo ella misma se valoraba. Cada vez que pedía lo que merecía, no solo aumentaba sus ingresos, sino también su autoestima y confianza. La ciudad seguía siendo la misma, pero ella ahora caminaba por sus calles con seguridad y sin miedo. El cambio más grande, sin embargo, no estaba en los números ni en los proyectos, sino en la paz que sentía cada noche al cerrar los ojos. Ya no se preocupaba por cada detalle, ya no sentía esa ansiedad constante de no ser suficiente. Su mente estaba en calma, su corazón ligero, y su futuro abierto. Alina entendió finalmente que la verdadera riqueza no viene de trabajar más o impresionar a otros, sino de respetarse a sí misma, establecer límites claros y actuar con conciencia sobre su valor. La vida no es más fácil, pero sí más justa y equilibrada cuando uno decide no conformarse con menos de lo que merece. Con el tiempo, la vida de Alina se transformó de manera silenciosa pero profunda. Su rutina diaria seguía siendo la misma: cafés, correos, llamadas y proyectos. Sin embargo, ahora todo tenía un propósito claro y definido. Cada decisión, cada sí o no, estaba alineada con su valor y sus prioridades. Los clientes que antes la sobrecargaban, ahora respetaban sus límites y pagaban tarifas justas. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque Alina había aprendido a comunicarse con claridad y firmeza. Su confianza era tangible, la seguridad con la que presentaba su trabajo inspiraba respeto y seriedad. Sus ingresos comenzaron a reflejar finalmente su verdadero esfuerzo. No era un crecimiento repentino ni desmedido, sino sostenido y consistente. Cada proyecto que aceptaba estaba justificado, cada hora trabajada tenía sentido. Y con esa estabilidad financiera, Alina comenzó a invertir en sí misma: cursos, libros, experiencias que le aportaban crecimiento personal y profesional. Lo más importante no era el dinero en sí, sino la libertad que le otorgaba. Podía elegir proyectos que la apasionaban, clientes que la respetaban y tiempos que le permitían disfrutar de la vida. Esa libertad era una riqueza que ningún número podía medir, la libertad de no comprometer su valor. Alina también notó cómo esta nueva actitud afectaba sus relaciones personales. Amigos y colegas que la valoraban de verdad permanecieron cerca, mientras que quienes solo la veían como disponible o sacrificable comenzaron a alejarse sin conflicto. Era un cambio natural, su nueva confianza y claridad actuaban como un filtro poderoso. Caminando por las calles de Barcelona, Alina sentía que todo estaba en su lugar. No buscaba reconocimiento externo ni lujos innecesarios. Su satisfacción venía de saber que, finalmente, vivía según su propio valor y no según las expectativas de otros. Cada decisión consciente la acercaba a la vida que realmente deseaba. El verdadero logro de Alina no fue el dinero que comenzó a ganar, ni la estabilidad financiera que construyó, sino la transformación interna. Aprendió que el poder de cambiar su vida estaba en sus manos todo el tiempo. Que cada límite que establecía, cada no que decía, y cada precio justo que pedía, era un acto de amor propio y respeto hacia su futuro. Hoy, Alina vive con una tranquilidad y seguridad que antes parecía imposible. Sus ingresos son sostenibles, sus proyectos son significativos, y su vida está alineada con lo que realmente importa: respeto, claridad y libertad. La ciudad sigue igual, pero ella ahora camina con la cabeza en alto, consciente de su valor y de que no necesita depender de la aprobación de nadie. La lección final es clara y poderosa: la verdadera riqueza y libertad no vienen de complacer a todos o trabajar más que los demás. Vienen de reconocer tu propio valor, actuar con firmeza y establecer límites claros. Cuando aprendes a respetarte a ti mismo, todo lo demás, el dinero, las oportunidades, las relaciones, empieza a alinearse de manera natural. Alina no solo ganó dinero. Ganó algo mucho más valioso: su dignidad, su paz y la certeza de que merece todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer.